Eh, en el desarrollo de nuestra siguiente semana, vamos a tomar en cuenta a continuación más bien lo correspondiente hacia búsqueda de la identidad, segunda parte, ¿ya? Donde vamos a ver ahí algunos aspectos interesantes, sobre todo relacionados con el llamado proyecto de vida o lo que se entiende también como la búsqueda de la identidad. En esta segunda parte de la búsqueda de la identidad, vamos a darle un valor muy significativo hacia lo que es la planificación que nosotros realizamos, llevamos a cabo, con la cual nos identificamos sobre todo también con nosotros mismos. Entonces, el valor de lo que nosotros realizamos va a llegar a darse partiendo de un autoconocimiento, ¿bien? Entonces, de esa manera, cuando nosotros llegamos a darnos cuenta acerca de nuestras propias capacidades, habilidades, destrezas, eh, vamos a luego identificar qué es lo que queremos alcanzar hacia futuro. Y es por esa razón que cuando nosotros nos desenvolvemos en un plano de un autoconocimiento, finalmente el desenlace va a llegar a ser el hecho de poder identificar de qué manera es que nosotros queremos vivir a futuro, cómo es que queremos satisfacer nuestras necesidades, a quién queremos elegir como pareja, ¿no? Todo eso tiene que ver también. Porque el proyecto de vida no solamente se trata del ámbito académico, y claro que lo que más se acerca a ustedes viene a ser ese lado, ¿no? La parte académica, se preparan para obviamente la universidad y todo ello, pero pues una parte de su vida va a llegar a ser la vida académica. Claro, ¿no? Pero no es que vaya a ser pues toda, ¿no? Claro, porque el ser humano es bastante complejo y sobre todo se va a llegar a desenvolver en diversas facetas de su vida. Entonces, una faceta de tu vida va a ser tu faceta de estudiante, ¿no? Claro, pero también vas a tener pues otras facetas, otros roles que vas a ir desarrollando y que eso es parte también de lo que uno puede llegar a planificar, ¿no? De lo que uno construye hacia futuro. Y eso es justo lo que vamos a ir viendo a continuación. Conocer acerca de un proyecto de vida, ¿no? Ya han escuchado probablemente incluso hablar, tengo un proyecto, deseo un proyecto de vida juntos. Eso es algo de lo que también, ¿no? Se suele representar porque la pareja puede llegar a formar parte de tu proyecto de vida. Sí, claro, ¿no? Bueno, hay otros que a lo mejor prefieren solamente vivir un momento nada más, ¿no? Claro, bueno, se respeta, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor dicen, no, yo sí te quiero incluir en mi proyecto de vida. ¿En serio? ¿De veras, Arnoldo? Si quiero eso contigo. Bueno, en tal caso, bueno, de ser así ya dependerá obviamente de la pareja, ¿no? Pero pues si Arnoldo acepta y bueno, forma parte obviamente de un proyecto de vida juntos, sería fantástico, ¿no? Pero y si no, pues obviamente se respeta la decisión. Y ese es el detalle. Muy bien, entonces en este caso, cuando hablamos acerca de un proyecto de vida, viene a ser una planificación, es un plan, es una construcción que nosotros realizamos. Y se define de esta manera. Es un proyecto de vida, el proyecto de vida, perdón, viene a ser una planificación de objetivos que la persona desea alcanzar en la vida y con una tarea personal a desarrollar que demanda descubrimiento y compromiso también con una misión. Cuando hablamos acerca del compromiso, este elemento es clave para todo emprendimiento. Como todo proyecto, siempre van a llegar a darse altibajos y de las cuales debemos de estar preparados también para poder afrontarlos. El proyecto de vida, además, llega a ser de carácter adaptativo. ¿Esto qué significa? Que se ajusta hacia las exigencias del entorno, ¿no? Claro, así es. Así es, y al final dice te mal lo que planificaste. Claro, efectivamente, porque justamente el proyecto de vida es adaptativo. Claro, ¿no? Imagínense los chicos nomás que cuando llegaron a darse el 2020, la condición de la pandemia, les movió de una manera terrible lo que habían proyectado. Hay algunos que incluso habían hecho sus proyecciones bastante peculiares, ¿no? Algunos decían, pues, no, bueno, yo termino el colegio en el 2019, me preparo un verano, con eso postulo a medicina, ingreso a la primera y encima compuesto. Y de ahí, pues, no, ya estaré en la universidad, pues, ¿no? En abril, me imagino. Y bueno, pues de ahí ya comenzaré, pues, mi primer siglo, segundo siglo, ¿no? Más o menos estaré terminando, pues, en 5 años, más o menos, ¿no? Porque yo la pienso hacer rapidísimo. Sí, tengo un poco de prisa, ¿no? Entonces, de tal manera, pues, que algunos se proyectan así, ¿no? Y cuando se desata la pandemia, no es nada de lo que habían proyectado. Entonces, ¿qué pasó, no? Claro, entonces eso, por ejemplo, ¿no? La pandemia llegó
de alguna manera, pues a cambiar la perspectiva, la percepción que se había tejido con respecto a su proyecto de vida, ¿no? Entonces, para aquellos que estuvieron pues en esa época, pues les cambió radicalmente, ¿no? Su plan, claro, ¿no? Su plan estratégico. Entonces, en este caso, el proyecto de vida por eso se caracteriza porque llega a ser adaptativo, es una de sus características más representativas. El proyecto de vida se caracteriza porque llega a ser adaptativo. Al decir que es adaptativo, significa que se acomoda hacia las nuevas exigencias. Por eso es adaptativo, porque se acomoda hacia las nuevas situaciones, nuevas exigencias. Y esto es justo lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Entonces, el proyecto de vida se adapta a las nuevas circunstancias, nuevas situaciones, porque lo que uno llega a proyectar no siempre ocurre en el tiempo en que uno lo desea, o al menos como uno lo planea. Y eso es parte del medio real, o sea, es normal que eso suceda. No siempre las cosas se van a llegar a dar a como uno las plantea en el tiempo, en el momento y según como uno quiere los resultados. No siempre se dará. Y hay que estar preparados obviamente para todo, porque eso es la vida real, no es un sueño, es la vida real, ¿no? Entonces, por más que yo plantee, planifique, qué sé yo, siempre existe la posibilidad de que las cosas no puedan llegar a resultar siempre como uno espera. Claro que sí. Claro, ¿no? Y eso es parte de lo que es la vida real, ¿no? Claro. Y debemos de estar listos, obviamente, o preparados al menos, para poder saber enfrentarlo, ¿no? Claro. Y la manera como lo vamos a ir haciendo, pues eso también va a llegar a caracterizar el sujeto y el grado de madurez para poder afrontarlo. Ah, ese es un detalle muy importante. Algo que nos ayuda a poder llegar a afrontar esta situación es el grado de madurez emocional. Claro, ¿no? Porque debemos de estar listos para todas aquellas circunstancias que no se vayan a presentar, como uno lo desea o como uno lo espera, decíamos, ¿no? Claro, así es, ¿no? Ya 5 años. Entonces, en este caso, el proyecto de vida se enfoca hacia ello. Es adaptativo entonces, ¿no? Y se fija, se basa en metas realistas, en aquello que se puede vivir, se puede llegar a alcanzar. Ese es un detalle muy importante a considerar también. El proyecto de vida es una construcción que uno realiza, sobre todo pues teniendo en cuenta a futuro qué es lo que plantea, como dijimos, pero no siempre las cosas van a resultar como uno lo quiere y en el tiempo en que uno lo espera que se pueda llegar a desarrollar. Sin embargo, un detalle muy importante a todo esto es que debemos de estar listos para poder afrontarlo y es por eso que hablamos acerca del análisis FODA, que eso ya lo habíamos referido nuestra clase anterior, porque el análisis FODA es un instrumento con el cual nos permite, sobre todo también, pues hacer frente a situaciones difíciles, las vicisitudes que nos toca vivir en algún momento. El análisis FODA es una ayuda, es un instrumento que nos ayuda también para poder adaptarnos. Entonces, por lo tanto, también es un apoyo hacia lo que podamos llegar nosotros a presentar. Bien, el proyecto de vida entonces es una herramienta que busca orientar el crecimiento personal, otorga además coherencia a la vida y marca también un estilo en el actuar, en las relaciones sociales, en el modo de ver los acontecimientos y en consecuencia también aumenta la autoconfianza y la autoestima. ¿Por qué es importante señalar este detalle acerca del autoconocimiento? Porque cuando hablamos acerca del autoconocimiento en pos del proyecto de vida, es que a través del proyecto de vida, a través del autoconocimiento, es que nosotros nos desenvolvemos y nos adaptamos para poder dar solución a situaciones. Entonces, es así como lo que nosotros podamos ir presentando, administrando, organizando para poder desarrollar las cosas como uno espera. Bueno, pues parte también, como ya dijimos, del autoconocimiento. Bien, entonces, ese viene a ser uno de los aspectos claves, ¿no? El autoconocimiento. Entonces, el manejo que vamos a ir teniendo de nuestros gustos y preferencias es lo que nos va a encaminar para poder alcanzar también esta parte que hemos llegado a plantear o a realizar también para nosotros. Bien, entonces, el proyecto de vida tiene que ver con un plano netamente realista. El proyecto de vida, como un plan realista, se define sobre el autoconocimiento bajo la misma condición. Cuando un estudiante llega a señalar, por ejemplo, ¿no? Yo no sé todavía qué carrera seguir y es que no conozco mucho acerca de lo que me puedo llegar a dedicar. Pues este joven muy probablemente va a tener una gran dificultad para poder elegir qué es lo que quiere hacer en la vida,
porque tiene recursos o conocimiento muy reducido acerca de lo que puede llegar a dedicarse. Entonces, de tal manera que este joven no tiene una certeza acerca de lo que quiera llegar a estudiar. Y eso es porque desconoce a qué podría llegar a dedicarse teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades o destrezas. Entonces, la frustración de lo que se pueda vivir más adelante viene, sobre todo, al momento en el que no llega a elegir adecuadamente. La toma de decisiones viene a ser un elemento clave. Todo proyecto de vida siempre va a incluir toma de decisiones. Bien, y el principal protagonista de eso, ¿quién va a ser? Pues obviamente cada uno de ustedes, ¿no? Claro. Por eso, cuando muchas veces algunos chicos suelen decir, bueno, yo voy a seguir tal o cual carrera porque papá o mamá es el que me ha dicho que debo de hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que no me gusta, no me agrada, pero bueno, ya que ellos van a llegar a acompañarme en todo este proceso, entonces tengo que seguir lo que ellos me dicen, ¿no? Supongamos. Entonces hay personas, hay chicos que finalmente se dan cuenta más adelante de que no va a llegar a ser, sobre todo, lo más adecuado. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden llevar una vida bastante frustrada, sobre todo, desarrollando aquello que realmente no desea, ¿ya? Entonces, eso ahí es muy común. Hoy en día hay muchos casos de eso, ¿no? Entonces, en este caso, por eso la idea que les estoy mencionando, ¿no? En que el proyecto de vida parte entonces del proceso de autoconocimiento. En ese autoconocimiento nos damos cuenta de cuáles vienen a ser, como ya dijimos en su momento, nuestras metas, objetivos, planes, y de qué manera es que nosotros pretendemos llegar a satisfacer también, pues, nuestras necesidades, ¿ya? Entonces, todo este aspecto entonces va a llegar a ser un detalle muy importante y muy significativo para poder manejarlo de manera adecuada, ¿ya? Entonces, es un proyecto de vida, es aquello que se orienta hacia el crecimiento personal porque se enfoca, nos orienta hacia poder determinar qué es lo que nosotros queremos, esperamos del medio, de la realidad y sobre todo también, pues, de la interacción con otros que se vuelven significativos para nosotros. Como por ejemplo, incluso ya lo comentábamos, pues la pareja, ¿no? Claro, ¿no? ¿Lo incluimos o no lo incluimos? Bueno, eso depende, pues obviamente, de el tipo de relación en la que se está también, pues, ¿no? Claro, así es. Pero lo importante es que esto es una decisión personal, sobre todo, ¿bien? Así, el proyecto de vida es un conjunto, entonces, de intenciones, motivaciones y esperanzas que delinean una ruta a seguir en la vida, hacia un fin o destino que queremos alcanzar. Y surge a partir de un ideal o del descubrimiento también de una vocación. Cuando hablamos acerca del descubrimiento de una vocación, se refiere a un llamado. Claro, ¿no? Primero nosotros descubrimos qué llamado tenemos para poder realizar tal o cual cosa, y de esa manera es como luego nosotros decidimos sobre todo también, pues, qué hacer, ¿ya? Muy bien. Elementos que se llegan a tomar en cuenta en la construcción del proyecto de vida. A ver, ¿qué elementos tenemos? Tenemos la visión y la misión. Esto es algo de lo que seguramente ustedes ya han escuchado, ya han leído, y que aquí también pues vamos a ir aclarando, ¿no? Cuando nos referimos acerca de la visión y la misión, son dos piezas claves dentro de la construcción del proyecto de vida. Armar un proyecto de vida implica el proceso de autoconocimiento, como ya lo sabemos, pero sobre todo es una proyección a futuro también acerca de cómo nos vemos o qué realizaríamos. Por ejemplo, nos damos cuenta a continuación de lo siguiente. Ah, hay estudiantes, incluyéndose a ustedes, donde pueden llegar a decir a lo mejor, yo la verdad que en el futuro no me veo trabajando para el Estado, para otros, no. Yo me veo en el futuro más bien desempeñándome en algo para mí, en una empresa probablemente. Sí, yo la verdad tengo esa disposición. Ajá. Entonces yo me veo, pero más bien trabajando en algo para mí, en una empresa, dirigiendo probablemente un negocio, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también es importante. Claro, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras estimativo de esa manera? Es la visión. La visión, entonces, es cómo te ves a futuro, ¿no? Claro, yo no me veo trabajando, pues, con niños, ¿no? Es algo de lo cual no.
no va conmigo. No tengo mucha paciencia, eso implica también tiempo un detalle del compromiso que la verdad no creo llegar a desarrollar, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, vendría a llegar a ser también parte de tu elección. Cuando tú eliges, te das cuenta de que es cómo te ves a futuro. Claro, ¿no? Hay otros que pueden decir, yo me veo más bien, pero trabajando para el sector público. Eso sí me llama la atención. Otro dirá, yo no me veo tanto tiempo estando aquí en Perú. Yo la verdad pretendo viajar al extranjero. Para eso tengo que estudiar idiomas, para eso también tengo que tener buenas relaciones interpersonales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera es que al momento en el cual nosotros vamos eligiendo, vamos decidiendo sobre nuestro futuro, es donde implicaría pues la toma de nuevas decisiones, ¿ya? La toma de nuevas decisiones. Entonces, la visión es cómo nos vemos a futuro, por eso se le llama la proyección a futuro. Claro, ¿no? Entonces, el proyecto de vida es eso. Consiste en identificar y describir, perdón, los sueños e ilusiones, y que es una imagen meta a largo plazo. ¿Esto qué es? Es la visualización de uno mismo en el futuro. Claro, ¿no? Y que al final se vuelve entonces la visualización de uno mismo, pero en el futuro. Entonces ese es el detalle, ¿no? Entonces es aquí donde la persona debe de imaginarse cómo se ve en el futuro, de aquí a unos 10 o 15 años, qué es lo que ve realizando, ¿no? ¿Qué es lo que está realizando esta persona en el futuro? Y en ese sentido, entonces nos ayuda a tener una mejor perspectiva sobre lo que nosotros quisiéramos, cómo nos veríamos y en qué aspecto no nos veríamos realizar, cuál no sería parte de una faceta nuestra. Entonces, eso tiene que ver con la parte de la visión, ¿bien? La parte de la visión. La visión es la guía. La visión en tal caso es lo que nosotros podríamos llegar a desenvolvernos, qué es lo que podríamos estar realizando. Pero para poder lograr eso necesitamos hacer cosas. Claro, pues porque naturalmente lo que nosotros podamos lograr no nos va a tocar la puerta, ¿no? Tenemos que nosotros llegar a ir construyendo, armando, modificando, y para eso se necesita de la misión. La misión va a corresponder a continuación hacia las acciones, acciones que permitan lograr que la visión personal se vuelva entonces realidad. Esa va a ser la misión, que se vuelva realidad. Y se basa de esta manera también, por cierto, en principios, se basa en valores, claro, ¿no? Motivaciones que la persona adopta de manera consciente también, ¿no? Para poder alcanzar sus metas, claro, ¿no? Entonces, de esta manera, la misión es lo que uno hace, pero aquí y ahora, es decir, en el presente. Esa es la condición de la misión. La misión, por tanto, tiene que ver con aquello que nosotros realizamos en el momento, en el presente, mejor dicho, pero hacia favorecer al futuro. Claro, ¿no? Para poder lograr lo que uno se planea, lo que uno se plantea, perdón, pero en el futuro. Para que eso que yo me he planteado pueda llegar a cumplirse, entonces, ¿por dónde debo de empezar? ¿Qué tengo que hacer? Porque las cosas no se van a dar por sí solas. Entonces, ahí aparecería la misión. Se basa entonces en principios, valores y motivaciones que la persona adopta conscientemente para poder alcanzar la meta, para poder entonces así llegar a alcanzar la meta. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Y es el plan de acción en el momento presente, en perspectiva ahora hacia el futuro. Claro, ¿no? Hacia el futuro. Significa entonces que al momento en el cual nosotros nos planteamos situaciones futuras, qué es lo que puedo realizar, a qué me puedo llegar a dedicar, etcétera, a las finales tenemos que elegir, claro, y cuando elegimos es ahí donde presentamos también esta peculiar condición, ¿ya? Entonces, la misión es una disposición del presente, es lo que hacemos aquí y ahora para poder lograr que lo que uno se plantea en el futuro, pues finalmente se pueda llegar a cumplir. Son las acciones en el presente, orientadas, enfocadas hacia poder llegar a cumplir lo que uno se plantea en el futuro. Si se quiere entonces que la circunstancia futuro se pueda llegar a dar, entonces necesitamos ese principal aspecto. ¿Ya? Entonces, el valor de lo que somos lo vemos reflejado también en la actividad que realizamos, ¿bien? La visión y la misión.
Pero lo importante aquí, hay un detalle que mueve a todo esto, que viene a ser la parte del compromiso. Si es que nosotros no nos comprometemos a lo que nos planteamos, sucede que a las finales no llegamos a ningún lado. Por más que tengamos una planificación, por más que tengamos una planificación, eh, pero no llegamos a tener el compromiso para poder llevarla a cabo, entonces la situación pues no queda en nada. Pero por eso muchos sueños se llegan a truncar a partir del hecho en el que no se llega a tener la medida adecuada para poder tomar una buena decisión. Entonces, eso es lo que también viene a darse como un aspecto importante a considerar. ¿Listo? Entonces, la visión y la misión tienen un sentido muy importante, se integran de manera muy significativa, pero es necesario que también se pueda llegar a apelar hacia el sentido de compromiso, ¿sí? La visión y la misión. Por otro lado, hay otro detalle que también mueve al individuo. Es además una de las piezas claves por las cuales también el sujeto llega a presentar tal o cual comportamiento. Y en este caso nos referimos hacia los valores. Si hablamos acerca entonces de los valores, estos van a llegar a ser entendidos como los aspectos estimativos del individuo o del sujeto, estimativos. Los valores entonces son principios que determinan lo que es importante para cada uno de nosotros, permitiendo orientar el comportamiento y guiando además también las decisiones, orientando la elección entre alternativas. Entonces, si hablamos acerca de los valores, si hablamos acerca de los valores, se refiere a aquello que se vuelve estimativo o valioso para nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que puede llegar a considerarse como valioso para nosotros? Bueno, muy probablemente si es que nos referimos hacia la, una actividad a poder desempeñar tiene un sentido para nosotros. Ese sentido es lo que tendría que darse dentro del campo valorativo, como por ejemplo aquellos que van a medicina humana, ciencias de la salud en general, obstetricia, psicología, bueno, pues todos ellos van a llegar a apelar a valorar la vida. Entonces, eso viene a ser la parte de los valores. Los valores vienen a ser aquello que consideramos nosotros estimativo y que finalmente también rige nuestro comportamiento, ¿ya? Así es, ¿no? Entonces, eso se daría, bueno, los valores, ¿no? La eutanasia, fue la eutanasia. Entonces, de esta manera, al momento en el cual nosotros fijamos metas, fijamos objetivos, la idea, sobre todo también, es llegar a basarse en valores. La condición valorativa se refiere a aquello que llega a volverse estimativo para nosotros, que se vuelve estimativo, y esa va a llegar a ser el principal aspecto o principal detalle en este campo. ¿Ya? Muy bien, entonces eso va a llegar a suceder, pues, ¿no? Para aquellos que van, por ejemplo, a derecho, ¿qué es lo que podría estar valorando alguien que va a derecho? Si nos referimos entonces a lo que alguien podría estar desarrollando, si es que va a derecho, pues va a llegar a valorar, pues, la justicia, ¿no? La verdad, claro, ¿no? Por supuesto. Chico con valores, pues obviamente también, ¿no? Es que se ha preparado, pues, en ADC. Chico ADC, entonces es aquel que da ese valor, pues, ¿no? Claro, claro que sí, pues se basa en la verdad, en el conocimiento y todo eso. Muy bien, muchachos. Entonces, ese detalle es lo que estaríamos viendo en este caso. ¿Bien? Los valores entonces tienen un sentido muy importante porque rige la forma de comportamiento que vamos a ir teniendo. Según García, una de las fuentes más importantes para la formación de los valores van a ser las actividades educativas que preparan al niño para la obra bien hecha. ¿Qué significa? Que eso es algo de lo que se debe de estimular desde pequeños. El desarrollo de los valores debe de ser uno de los aspectos centrales que debería de estimularse desde las aulas. Es lo que nos está diciendo entonces, ¿no? Entonces, los valores tienen un sentido muy importante porque esto al menos es lo que buscamos llegar a alcanzar, ¿ya? El manejo, el desarrollo, el desenlace en este peculiar sentido, entonces va a llegar a mostrarse también, pues, de esta manera, ¿ya? Muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que veremos por este lado, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando y nos vamos ahora con los principales valores. Claro,
Entre los aspectos valorativos, estimativos que nosotros mostramos, bueno, pues, ¿con qué nos encontramos? En primer lugar, tenemos al llamado valor vital o valor biológico. Este es aquel que está enfocado hacia el valor por la vida, la condición de salud, que va a llegar a predisponer, obviamente, también nuestro desenvolvimiento, ¿no? Y esto es lo que podemos llegar a verlo, entonces, así y de esta manera, ¿no? Se valora entonces la salud, la fuerza, el desarrollo físico, la coordinación psicomotriz, y se valora también el estilo de vida saludable. ¿Quiénes tendrían este tipo de valores? Los nutricionistas. Bien, ahí encontraríamos, por ejemplo, a los nutricionistas. Se encuentran los que siguen enfermería, por ejemplo, fisioterapia. Claro, ¿no? Los que van a fisioterapia, por ejemplo, también, así es. Los deportistas, ujú, muy bien. Educación física, excelente, muy bien. Lo de educación física también van a estar allí, inmersos también en ese campo, ¿no? Claro, claro, muy bien, muchachos. Claro que sí. Entonces, ahí donde los encontramos también de esta manera, ¿no? Claro, entonces ahí van a estar como un aspecto importante también a poder llegar a señalar, ¿ya? Listo, muy bien, no parece. Muy bien, entonces ahí aparecería el biólogo o la condición biológica, perdón, y los aspectos vitales, ¿no? Que van a llegar a ser importantes, obviamente, para poder definirnos también incluso a nosotros mismos, ¿ya? Un plano entonces muy interesante dentro de la elección profesional que nosotros hacemos. Por otro lado, en lo estético se valora el sentido de la belleza, la armonía, la simetría, el orden y el buen gusto. A ver, ¿quién, por ejemplo, qué actividad profesional estaría relacionada con esto? Si hablamos del hecho de poder llegar a presentar la valoración de la belleza, la armonía, la simetría, la valoración de lo estético puede estar referido, sobre todo también, claro, muy bien, hacia algunas carreras que le dan un valor a ello, como por ejemplo si hablamos acerca de la arquitectura. Claro, muy bien. La parte estética viene a ser uno de los detalles más valiosos que se van a llegar a presentar también en este campo, ¿no? Claro, claro que sí, excelente, muchachos. Ahí tenemos los músicos, los artistas, la arquitectura, claro, muy bien, claro, ¿no? Y de eso se trata sobre todo también, ¿no? Claro, entonces aquí están aquellos que van a llegar a desenvolverse también, pues, en ese plano, ¿no? De ser así a nivel profesional. Entonces veríamos estas formas de expresión. Entonces los que siguen arquitectura, diseño de interiores, ¿no? Qué sé yo, ¿no? El diseño gráfico, se centran dentro del ámbito de lo estético, ¿ya? En general estamos hablando, ¿no? Por otro lado, los técnicos, el valor técnico se refiere a la aplicabilidad que se puede llegar a tener en cuanto a la tecnología. Se valora la actitud utilitaria y consecuencia práctica del conocimiento o también pues del uso de ciertas herramientas y también del uso de ciertas herramientas. A nivel técnico, entonces, están todos aquellos que valoran la condición de la tecnología, la innovación, cómo podemos o de qué manera podemos utilizar tal o cual aspecto para poder, obviamente, también pues, favorecer, ¿no? A las actividades que nosotros venimos llevando a cabo, ¿bien? A nivel técnico. A nivel intelectual se valora el desarrollo y la adquisición del conocimiento, hábitos de estudios, argumentación, adhesión a la verdad y del pensamiento crítico. Todos estos elementos son muy importantes, son muy valiosos. Eso se da, entonces dijimos, a nivel intelectual, ¿ya? Pues se valora así el desarrollo y la adquisición de conocimiento, dijimos. El valor entonces de ello es por la búsqueda del conocimiento, caracterizado sobre todo ello para todos aquellos que siguen la actividad universitaria. Claro, ¿no? Siempre están enfocados, orientados hacia adquirir conocimiento, hacia buscar la verdad, ¿no? De todo. Bien, entonces ese viene a ser un punto clave también en el desarrollo propio de la actividad que nosotros decidimos, pues, ¿no? Dentro del campo universitario. Entonces, se valora el desarrollo y la adquisición del conocimiento, hábito de estudio, la argumentación, decíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquellos que van a derecho,
son aquellos que también tienen valorado la capacidad o la característica argumentativa. Claro, ¿no? Porque es aquí los que van a llegar a señalar. No solamente se trata de llegar a la verdad, lo importante también es justificarla y de qué manera lo podemos llegar a mostrar. Entonces, siendo así, es ahí donde se va a llegar a mostrar esta característica. ¿Bien? Entonces, el proyecto de vida tiene un valor muy significativo por lo que nosotros podamos llevar a cabo. A nivel moral, no solamente se trata de que la persona pueda llegar a desenvolverse dentro de un plano académico solamente, sino que otra pieza clave en todo esto va a llegar a ser actuar de manera correcta. Algo que valoran mucho los humanistas. Algo, por ejemplo, que valoran entonces mucho los humanistas es ello. En este sentido, al momento en el cual nosotros desarrollamos una actividad intelectual, probablemente nos enfocamos hacia la actividad intelectual de la biología, por ejemplo, ¿no? Ah, genial. Pero muchos científicos pudieron llegar a no presentar condiciones morales. Los llevó entonces así a poder participar en la construcción o producción de armas biológicas. Ah, entonces de tal manera, ¿dónde quedó el aspecto moral? Pues, ¿no? Claro, entonces, ¿qué pasó con la condición moral del sujeto? Ah, entonces eso es justamente lo que se va a ver plasmado también en este campo, ¿no? Entonces la parte moral viene a ser la forma en la cual nosotros nos desarrollamos a partir del discernimiento entre lo bueno y lo malo. No dañarse, no dañar a los demás, la dignidad. Y esto es algo de lo que también se centra en la actividad universitaria. Ustedes van a llevar un curso que se va a llamar ética profesional. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final están en la universidad, es formarlos, es brindarles también conocimiento, es desarrollar habilidades intelectuales, pero ¿cómo los van a emplear? Es justamente la parte más singular que se ve también dentro del plano moral. Entonces, hay ética profesional, claro que es un proceso de concientización por el valor que tienen de la actividad que realizan. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué pasaría si un abogado no tiene moral? O mejor dicho, no se desenvuelve en el plano ético, no se comporta de manera correcta? Entonces, esta persona pues va a comenzar a estafar, sí, puede llegar a coimear, sí, puede volverse político, sí, etcétera, ¿no? Entonces, de tal manera que a las finales no hay un aspecto moral, entonces, pues obviamente, ¿no? Va a presentar un declive, obviamente, ¿no? En la condición social. Ah, entonces por eso es importante desarrollar la parte moral, que es la concientización de ello, ¿no? Claro, entonces se valoran así las actitudes referidas al discernimiento entre lo bueno y lo malo, no dañarse ni tampoco dañar a los demás. Se valora la condición de la dignidad, el altruismo, la justicia, la sinceridad, la honestidad también, responsabilidad, compromiso, ¿no? Y que se apoya todo eso dentro del campo de la ética, como lo decimos, ¿no? Y todo eso se va a desarrollar en el ámbito, en el contexto, pues, de la ética. Entonces, el manejo de todo esto va a ser muy importante, muy interesante para poder saber, entonces, dirigirnos, ¿no? Desarrollarnos. Y ese va a llegar a ser el punto clave en todo esto, ¿no? El manejo, cómo es que nosotros llegamos a superar ciertas condiciones, cómo nos adaptamos progresivamente. Bueno, pues finalmente eso es la parte en la cual nosotros va a llegar a ser más adaptativo al medio, ¿no? Entonces, la parte moral es algo de lo que no debemos dejar, ¿ya? Toda carrera, toda actividad implicaría ética profesional, ¿ya? Es un importante elemento, la ética profesional. Para todos aquellos que van a medicina humana, también ética profesional. Claro, ¿no? No puedo emitir un certificado médico porque voy a recibir un dinero gracias a eso, ¿no? Claro, entonces no puede ser, pues eso no es ético, eso no es ético. Claro, así es. Dentro del ámbito psicológico también hay una ética profesional, por supuesto, ¿no? No podemos ventilar los aspectos más íntimos de los pacientes. Uno no puede tampoco manipular al paciente para poder provocar algunas cosas en beneficio de uno. Claro, por supuesto. Imagínense tremendo poder que tiene el psicólogo al momento de que lo que pueda decir al paciente va a llegar a ser altamente significativo. Claro, o sea, es un tremendo poder, pero como ya lo dijo el tío Ben, un gran poder te lleva pues a una gran responsabilidad, ¿no? Conlleva una gran responsabilidad. Ya lo dijo las sabias palabras
del tío Ben Sócrates. Entonces, en este caso, efectivamente, pues, ¿no? Entonces, al momento de llegar a pasar por ello, la parte moral es importante para poder dirigir, sobre todo, ¿no? Así es, ¿listo? Muy bien, había una psicóloga que hacía sentir peor a sus pacientes. No me diga que se trata de la doctora Cachetada. La doctora Cachetada es esa doctora, la doctora Cachetada, no es brava, sobre todo, ¿no? Muy bien, así es. Entonces, en el CONES. Entonces, pero sí, sí, hay psicólogos que, claro, efectivamente, ¿no? Buscan eso, sobre todo también, ¿no? Claro, así es. ¿No? Salían las noticias. Ya, aparte, era otra persona, aparte de la doctora Cachetada. Ya, muy bien. Que hacía, hace un macho, hacer sufrir, ¿no? Claro, entonces, de tal manera que el campo de la psicología es muy amplio y muy desenvuelto. Por lo que, por cierto, también deseamos obviamente manejarlo de una mejor manera, ¿no? Muy bien, pero bueno, sí, la parte ética, como decíamos, es muy singular. El valor social, ¿dónde está lo social? Se valora el respeto a los derechos humanos, la sociabilidad, es decir, el valor por la interacción que tenemos con otros, el patriotismo, la subordinación a la ley, a la autoridad, aquellos que, por ejemplo, también eligen la carrera de policías. Los que eligen la carrera de ser policía, por ejemplo, eso también viene a ser otro elemento clave. Ajá, claro, ¿no? Entonces se valora también el respeto por ello, el poder, el prestigio, la amabilidad, el compañerismo o la amistad. Cuando hablamos acerca de esto último, cuando hablamos acerca de esto último, eh, el compañerismo, la amistad, ese valor por el compartir de otros. Y eso va a llegar a ser un aspecto muy importante para cuando nosotros decidimos, obviamente, ¿no? Las decisiones que nosotros tomamos se van a ir desenvolviendo, sobre todo también en ese plano, en la manera en la cual entonces nosotros vamos buscando nuevas referencias, la manera de relación que tenemos con otros y el bienestar por los demás. Por lo general, esto viene a ser lo que motiva a muchos en lo que concierne a ciencias de la salud en relación a lo que es ciencia de la salud. Claro, ¿no? Porque siempre están enfocados hacia el poder generar un bienestar a los demás, generarles un aspecto favorable a ellos. Entonces es ahí donde se presentaría sobre todo esto, ¿no? Trabajo social, claro, ¿no? Entonces, han escuchado tal vez algunos, o ustedes lo han reconocido en algún momento, cuando le dicen, ¿y por qué sigues esta carrera? Lo que pasa es que a mí me gusta ayudar a la gente. Entonces, para todos aquellos que los que eligen tal o cual carrera están orientados, enfocados hacia eh, la parte de ayudar a los demás, ya eso tiene que ver con el valor social. El valor social. Claro, entonces de esa manera, ¿no? Entonces, la vocación va dirigida, sobre todo en ese sentido, hacia poder llegar a satisfacer también, ayudar a satisfacer las necesidades de los demás. Y eso se ve aquí, pues, en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que va a caracterizar al valor moral y al valor social. Ahora, estamos viendo uno por uno, pero no significa que esto vaya a llegar a darse solamente de esta manera, solamente por uno de estos, ¿no? Sino que la característica está en que todos vamos a tener un tipo de valor que nos va a llegar a definir. El valor que nos vaya a llegar a definir, ese es justamente lo que vemos en este caso. Pero ¿tenemos más de un valor? Sí, podemos llegar a tener más de un valor. Claro, podemos llegar a tener incluso más de un valor. Entonces podemos tener más de un valor con el cual pues estaría caracterizando, identificando también, por cierto, al sujeto, al individuo. ¿Ya? Entonces, el valor social se va a ver reflejado en esa peculiar condición. Se valora entonces el respeto a los derechos humanos, la sociabilidad, el patriotismo y todo ello, ¿no? Claro, ¿ya? Entonces, un médico, por ejemplo, podría tener un valor biológico, sí, al igual que un valor intelectual, también. Y se centra en los valores sociales, claro que sí. Entonces ahí tenemos más de un valor, claro, es posible que se pueda llegar a dar el desarrollo de más de un valor, ¿ya? Más de un valor, muy bien. Por otro lado, seguimos en este campo y nos vamos ahora con la elaboración de diagnóstico. Cuando nosotros llegamos a apelar hacia elegir una carrera, buscamos establecer o construir en sí un aspecto de diagnóstico para poder determinar
¿Cuáles vienen a ser los puntos clave de lo que deseamos alcanzar? Una primera parte, un primer elemento que nos va a favorecer enormemente, va a llegar a ser el autoconocimiento, que es algo que lo que ya vimos, el autoconocimiento. Pero por supuesto, sin embargo, también vamos a utilizar en la elaboración de diagnóstico la construcción de una herramienta desarrollada por Albert Humphrey en la década de los años 60 y 70. Albert Humphrey fue el creador del llamado análisis FODA. Claro, muy bien, así es. Y el análisis FODA nació dentro del campo de las organizaciones, o sea, el contexto en el cual se desarrolla el análisis FODA no es la parte psicológica, no, el análisis FODA no nació en el campo de la psicología. El análisis FODA nació en el campo de las organizaciones. Entonces en el área empresarial, ahí fue donde surgió el análisis FODA, en ese contexto, donde las empresas tenían que ver cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades, cómo poder afrontar las amenazas del mercado, la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde, precisamente como comentamos, ahí surge, allí nace el análisis FODA dentro del campo empresarial, ¿ya? Dentro de ese campo. Pero luego se llegó a adoptar para la psicología, claro. ¿Por qué? Porque se llegó a señalar, porque se llegó a presentar el hecho en el que para la psicología el ser humano también es una organización. El ser humano también es una organización. Claro. Ajá. El ser humano también es una organización. Y cuando hablamos acerca del ser humano como una organización, nos referimos a que también es una estructura. Ajá, y eso es lo que nos va a permitir también un desenlace, un desenvolvimiento que pueda llegar a mostrarse de una manera bastante adecuada o favorable. ¿Ya? Entonces, se debe realizar así una evaluación de los recursos personales como virtudes, habilidades, talentos, valores con los que se cuenta respecto a sí mismo y también aquellos recursos familiares, institucionales, sociales, para poder llegar a la meta. ¿Qué significa? Que cuando hablamos acerca del proyecto de vida, la elaboración de diagnóstico también nos invita a tener que llegar a realizar diversos planteamientos. Parte de esos planteamientos estaría enfocado, parte de estos planteamientos entonces, pues estaría enfocado hacia poder llegar a ser consciente del entorno. ¿Qué aspectos me van a favorecer del medio o del entorno? ¿De qué manera le puedo sacar provecho a esto o a aquello? Esa es la elaboración que se da aquí. Se puede usar entonces, entre otros, una técnica de diagnóstico llamado análisis FODA para poder llegar a descubrir cuáles serían estos recursos, por los cuales habría que llegar pues a tomar en cuenta, ¿no? Claro, ¿de qué manera puedo aprovechar las oportunidades, descubrir cuáles son mis fortalezas, trabajar sobre mis debilidades para poder afrontar las próximas amenazas? Entonces, todo esto es justo lo que estaríamos revisando en este peculiar sentido, ¿no? ¿Dónde lo vemos reflejado ello? Bueno, pues lo vemos reflejado aquí, el análisis FODA. Esta es una construcción que se va a llegar a dar, a ver, un ratito para ordenar esta imagen. Ya está, ahora sí. Entonces, cuando nos referimos hacia el análisis FODA, este se va a llegar a convertir en una estructura de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bien, donde las fortalezas y las oportunidades van a llegar a ser ahora la parte positiva, es lo bueno que nos pueda llegar a encontrar, a suceder a nosotros mismos o del entorno. Las debilidades y las amenazas va a ser más bien la parte negativa, ajá, tanto de sí mismo como del medio en donde nos desenvolvemos. Por otro lado, reorganizando estos conceptos, nos damos cuenta que las fortalezas y las debilidades van a llegar a ser lo positivo y lo negativo, pero del sujeto, claro. Mientras que las oportunidades y las amenazas vendrán a llegar a ser lo positivo y lo negativo, pero del entorno, del medio. En este caso,
vamos a encontrarnos ahora con, si hablamos acerca de las fortalezas vienen a ser la parte positiva del sujeto. Y lo positivo del sujeto se refiere a todo aquello que incluye los aspectos favorables para poder alcanzar la meta o el objetivo. Ujú. Para poder alcanzar así la meta o el objetivo. Entonces, de esta manera, ¿de qué nos podemos dar cuenta? Cuando hablamos acerca de las fortalezas, vienen a ser las características positivas que posee el sujeto y que son útiles para poder facilitar o impulsar las metas que se desea alcanzar. Claro, es todo aquello que es favorable. Por lo general, lo vemos relacionado entonces con las habilidades, las aptitudes, los valores, claro, ¿no? Pero también están los rasgos de personalidad, lo cual sí se considera también favorable para el sujeto, ¿no? Sí, lo cual sí se considera también, pues, altamente favorable, altamente significativo. Pero claro que sí. Pues sí se va a llegar a considerar también, pues, de esa manera. Se va a llegar a considerar, decíamos, de esa manera, ¿ya? Entonces, de llegar a mostrarse ello, de llegar a mostrarse esa condición, las fortalezas que vienen a ser también entonces las características de personalidad. Sí, van a llegar a ser entonces así las características de personalidad, ¿ya? Como por ejemplo, a ver, ¿a qué nos referimos si hablamos acerca de características de personalidad? Alguien que va a medicina humana, supongamos, alguien que va a medicina humana, ¿cuál vendría a llegar a ser su fortaleza? Supongamos en este caso, nos damos cuenta de que las personas que van a medicina humana deben de tener una gran capacidad analítica, claro. Para los textos, la referencia, los casos que vayan a tener, hay que llegar a tener una capacidad analítica, ¿ya? Es una actitud. Una aptitud, una capacidad, por ejemplo, ¿no? La persona que llega a presentar el pensamiento crítico. Claro, ¿no? El pensamiento crítico, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, también es algo que es importantísimo. Claro, ¿no? Gusto por la lectura, correcto, la investigación. El gusto por la investigación, por ejemplo, ¿no? Eso es un elemento importante, claro. Y rasgo de personalidad, que nos guste la lectura, rasgo de personalidad, una persona que llega a ser flemática. Una persona flemática es una persona que llega a ser controlada, equilibrada emocionalmente, fría para el momento de tomar decisiones, imparcial. Entonces, esta persona llega a presentar aspectos positivos. Valores, cuando hablamos acerca del valor de la responsabilidad, como por ejemplo, si es que nos referimos al valor de la responsabilidad, en ese caso, ¿no? El valor de la responsabilidad. Entonces también tiene valores morales. Claro, a eso se refiere. Allá, entonces, a partir de ello, es entonces donde le damos un valor también hacia esto. Y por lo tanto, influye obviamente también para nuestra toma de decisiones. ¿Ya? Ajá, muy bien. Entonces, ese viene a ser el plano, ¿no? Las oportunidades, perdón, lo positivo entonces del sujeto vienen a ser las llamadas fortalezas. De eso se trata cuando hablamos acerca de las fortalezas. Cuando hablamos acerca de las debilidades, por otro lado, viene a ser la parte negativa del sujeto. Y hablar acerca de debilidades van a ser las características personales que impiden, obstaculizan o bloquean el camino hacia las metas. Claro, en este caso nos referimos hacia limitaciones como aspectos por mejorar. Pero recuerden que eso está en función al objetivo, qué es lo que se pretende alcanzar, cuál es la meta, cuál es el fin, de eso a eso se refiere. Entonces, por ejemplo, de ser así, las debilidades vienen a ser limitaciones, dijimos, o aspectos por mejorar. De darse esta característica, entonces, al referirnos acerca de las debilidades,
bueno, pues estaría íntimamente ligada hacia aspectos por mejorar, aspectos difíciles que pueden llegar a darse en un primer momento. Como por ejemplo, la persona que llega a darse cuenta de que tiene poca paciencia para poder llegar a controlar o tomar decisiones. Soy una persona que me desespero muy rápido, soy una persona muy impaciente, quiero resultados ya, inmediatos. Eso, por ejemplo, sería una debilidad. ¿Por qué? Porque hace que la persona llegue a encontrarse en un nivel alto de estrés, llegue a desarrollar mucha frustración porque las cosas no salen como espera en el momento en que lo desea. Entonces, eso puede llegar a generar también, pues, esa es una debilidad. Claro que es una debilidad. Entonces, lo favorable sería que la persona pueda llegar a tener, pues, la calma suficiente para poder saber elegir, saber decidir, y bueno, pues todo ese, en ese plano, ¿no? Claro. Entonces, las debilidades van a llegar a ser las limitaciones o aspectos que se pueden llegar a tener para mejorar, ¿ya? Una persona que va derecho, una persona que va derecho, fortalezas, tiene la inteligencia lingüística, de acuerdo a la perspectiva de acuerdo, por ejemplo, con la perspectiva de Gardner, ¿no? Claro, así es. Tiene inteligencias múltiples. Claro que sí. Sus inteligencias múltiples estaría vinculado hacia la lingüística. Listo, genial. Pero, por otro lado, es de las personas que llega a ser muy insegura. No puede llegar a definir adecuadamente su capacidad argumentativa, titubea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no, pues alguien que va derecho debe estar seguro de lo que está diciendo. Claro, ¿no? Debe de estar seguro de lo que está diciendo. Entonces, no puede llegar a ser, eso se convertiría en una debilidad. La persona debe de trabajar en eso, entonces, claro que sí, debe de llegar a trabajar en eso, ¿ya? Entonces, ese viene a ser un plano muy importante, sobre todo también, ¿no? Las debilidades. Ahora, lo importante de esto es que debemos de darnos cuenta de nuestras debilidades para poder también trabajar sobre ellas. Recordemos que las debilidades son las que buscamos que se vuelvan también fortalezas, ¿ya? Esa es la idea, ¿no? Tiene que mentir bien. Xochitl, ¿cómo que tiene que mentir bien? La persona que va derecho debe de ser de las personas entonces que tenga mucha facilidad para conectar ideas. Claro. Debe de ser de las personas que pueda llegar a conectar una idea con otra para llegar así a una conclusión. Claro que sí. Entonces, de ser así, ese es un plano muy importante. Claro, por supuesto, ¿no? Para convencer al juez, claro, así, de debilidades. Si no tiene la capacidad argumentativa, entonces sobre una debilidad, pues, porque alguien que va derecho pues, debe tener capacidad argumentativa. Por eso mismo, no tenerlo se convierte en un aspecto desfavorable. ¿Ya? Muy bien. Esa es la característica entonces, ¿no? Claro. El entorno también puede llegar a ser favorable. Ahí es donde vienen a continuación las oportunidades. Es el apoyo externo que recibe y que puede servir también para poder facilitar o ayudar al logro de las metas. Como por ejemplo, ¿cuál sería una oportunidad? Una oportunidad podría llegar a ser el apoyo económico. Ustedes, por ejemplo, al momento de estudiar y solamente dedicarse a estudiar, supongamos la gran mayoría, a lo mejor está en este grupo, eso vendría a ser una oportunidad, porque es ahí donde papá y mamá pues aportan obviamente económicamente para su sustento, pero también para su preparación. Entonces, de tener eso, esa es una oportunidad y las oportunidades se aprovechan. Y las oportunidades se aprovechan, ¿ya? De eso se trata, sobre todo. Entonces, es por esa razón en donde se presenta esta característica, sí. Eso vendría a ser entonces las oportunidades, ¿ya? Entonces, las oportunidades es el apoyo externo que se recibe y que puede servir también para poder facilitar y ayudar al logro de las metas, ¿no? Claro, entonces eso vendría a ser. El apoyo económico, nos referimos también hacia las condiciones ambientales, poder estudiar en un lugar donde no hay ruido. Eso, por ejemplo, eh, esa es una oportunidad. Claro, ¿no? La parte favorable. La parte favorable, eso vendría a llegar a ser, pues. Entonces, ese es un aspecto bastante importante, claro, porque eso te permite, sobre todo, también tomar mejores decisiones. Claro, ¿no? De eso se trata. Y
es justamente de eso se trata, ¿no? Al momento de desarrollarse en ese peculiar sentido. Entonces, es ahí donde nos encontramos con esta condición. Sí. Entonces, las debilidades, si nos referimos acerca de las oportunidades, perdón, vienen a ser la parte favorable que se va a llegar a tener por parte del entorno, que es lo que nosotros buscamos, obviamente, también aprovechar, ¿no? Ese es el detalle. Entonces, la familia va a ser el primer encuentro con el cual nosotros nos identificamos con un aspecto favorable del entorno. La familia es el primer elemento. Claro que sí, ¿no? Porque la familia es la que te brinda eso, te brinda techo, te brinda comida, y eso es una gran oportunidad, claro, ¿no? En algunos casos, probablemente también se hayan enterado, pues no siempre ocurre lo mismo, no siempre ocurre el mismo desenlace. Hay chicos que tienen que llegar a estar estudiando y trabajando a la vez. Entonces, en algunos casos, no siempre ocurre lo que se espera en ese sentido, ¿no? Y obviamente hay que adaptarse de una mejor manera. No todos entonces van a llegar a pasar por lo mismo, no, pero aquel que le toca tener, vivir, presentar esta oportunidad, lo importante, como ya dijimos, es también saber aprovechar, ¿ya? Que se viene a ser uno de los puntos más importantes, sobre todo, ¿no? Saber aprovechar las oportunidades. No a todos se les brinda lo que pueden llegar a tener ustedes, ¿no? Claro, entonces de ser así, hay que llegar a aprovechar de esa manera las oportunidades. Una oportunidad, ¿cuál puede llegar a ser? Una beca estudiantil, eso puede llegar a ser también una oportunidad. Claro, ¿no? Una beca estudiantil, por ejemplo, sería una oportunidad. Claro, ¿no? A lo mejor en el caso en el que ustedes se vayan a encontrar, no sé, se me ocurre, eh, a lo mejor pues, se pueden llegar a encontrar eh, en en este caso, otra oportunidad, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a encontrarse el individuo con hermanos mayores, trabajan. Esa es otra condición, ese es otro contexto. Claro, por supuesto, ¿no? Ese vendría a llegar a ser también otro contexto. Entonces, este estudiante tiene a un hermano mayor que está estudiando la misma carrera. Esa es una oportunidad. Esa es una oportunidad también, claro, por supuesto, ¿no? Y las oportunidades, como ya dijimos, debemos de aprovecharlas, pues, ¿no? Claro. Apoyo externo, entonces, que se recibe y que puede llegar a servir también para poder facilitar y ayudar al logro de nuestras metas, ¿no? Como un detalle importante. Y por otro lado, también tenemos las amenazas. ¿Qué van a llegar a ser las amenazas? Son las condiciones externas que impedirían, obstaculizarían o bloquearían también el camino hacia la meta. ¿Qué va a ser eso? Obstáculos del medio o del entorno. Entonces, las amenazas van a llegar a verse también reflejadas en ese caso, ¿sí? Son las condiciones negativas del entorno, de las cuales no podemos llegar a tener control sobre ellas. ¿En qué sentido, por ejemplo, lo podemos llegar a encontrar? No podemos dar cuenta de las amenazas, por ejemplo, cuando se dan a nivel social. La crisis política, por ejemplo. Si nos referimos acerca de la crisis política. Entonces, ¿ese vendría a ser el detalle? Sí, claro que sí, ¿no? Entonces, la crisis política vendría a ser una amenaza. Ujú. Es ahí donde la crisis política se convertiría en una amenaza. Claro, ¿no? La crisis económica, por ejemplo, ¿no? Claro. Supongamos, la crisis política generó que se cerrara la Universidad de San Marcos. Y yo estaba por sustentar mi tesis. ¿Cómo es posible? En un mes me voy de viaje y necesito mi tesis, perdón, necesito mi título. Qué sé yo ya lo estaba tramitando, sustenté hace medio año. Ya estaba por salir mi resolución, todo. Sin embargo, cerró la universidad. Pero ¿cómo es posible si ya estaba por salir mi certificación y todo lo demás? ¿No? Y ahora, ¿cómo hago? Tengo que extenderlo. Entonces, y eso es también, ¿no? Ese es otro tema, ¿no? Ese se convierte en otro tema. Allá, entonces ahí se estaría presentando, ¿no? Con respecto hacia el campo también, pues, de las amenazas, ¿no? Entonces, en ese sentido, las amenazas son condiciones externas que se escapan a nuestro dominio. Claro, entonces de mí no va a depender, pues, que mejore la condición social, no la crisis, ¿no? No puede mejorar por mí.
Yo no lo voy a provocar tampoco, pues, ¿no? Claro, no va a depender de mí, no depende de mi voluntad. Entonces, eso es justamente uno de los detalles que estamos viendo en ese sentido, ¿ya? Muy bien, muy bien. Y bien, entonces por ese lado, en ese punto, es donde le damos un valor pues altamente significativo a todo esto, ¿ya? Muy bien, entonces ahí es donde nos encontramos con las llamadas pues amenazas. Eso es lo que va a suceder cuando hablamos acerca de las amenazas, ¿ya? Ahora, este detalle del análisis FODA, ¿por qué es tan importante para este personaje? Porque cuando se habla acerca del proyecto de vida, el proyecto de vida se desenvuelve sobre el hecho de poder establecer una planificación adecuada, una planificación favorable. Y en esa planificación adecuada, en esa planificación favorable, nos damos cuenta que tenemos algunos detalles muy significativos. Claro, ¿no? En el análisis FODA nos damos cuenta de que las debilidades hay que trabajarlas para volverlas fortaleza. No se trata, como dijimos en un primer momento, no se trata de llenar simplemente 4 cuadrantes. Algo muy parecido como cuando alguien estaba en el colegio, no sé si a ustedes les habrá pasado, en el curso de persona, familia y relaciones humanas. En el curso de persona, familia y relaciones humanas. Allí, por ejemplo, ¿no? Les hacían el análisis FODA, el que menos llenaba simplemente para poder pues, pasar de una vez, ¿no? Claro, ¿no? Pero no lo concientizaban, que esa es la parte más importante que uno busca llegar a tener en cuenta, ¿no? Es concientizarlo. Claro, pues, ¿no? Claro, entonces el estudiante simplemente pues así armaba, ¿no? Y punto, se acabó, ¿no? Lo hacía solamente en el momento. ¿Pero qué? O sea, no se daba cuenta de que es importante pues llegar a tener conciencia de lo que está llegando a desarrollar, ¿no? Claro. Entonces no llega a tener conciencia de lo que está haciendo. Entonces, el no tener esa conciencia no le permite desarrollar bien la actividad. Algunos solamente lo llenaban para poder pasar para salir del paso, ¿no? Claro, lo hacían solamente para salir del paso. Oye, pero no, la idea era concientizarlo, ¿no? Claro, entonces, de esa manera, pues ya terminé, ya, ¿no? Ya lo llené y se acabó, ¿no? Para salir temprano. Claro, ¿no? Entonces lo hacían así, cuando en verdad, pues era una joya todo esto es una joya. Claro. Y por eso mismo, ¿por qué es tan importante? Y por eso mismo, ¿por qué es tan importante? Porque al momento de poder llenar conscientemente el análisis FODA, nos permite darnos cuenta justamente de cuáles vendrían a ser nuestras debilidades para poder trabajar sobre ellas. Claro, entonces no se trata de llenar los 4 cuadrantes y ya terminé mi tarea, ¿no? No, esa no era la función, esa no era la tarea, la estrategia. No, al momento en el cual nosotros llegamos a presentar el armado del análisis FODA, es con la finalidad de poder llegar luego a tomar decisiones. O sea, el análisis FODA, ¿cuándo termina? Termina cuando se toma una decisión sobre aquello que hemos colocado. Si yo me di cuenta de que soy una persona muy insegura y quiero seguir pues medicina estética, pero soy una persona muy insegura, no, pues cómo vas a llegar a desarrollar ese grado, tal grado de inseguridad, si vas a llegar a atender a personas en un quirófano, qué sé yo, ¿no? Entonces no puede ser, debe ser una persona que sea bastante segura de sí misma, que sepa poder tomar decisiones, hace ser responsable de lo que elija, un montón de detalles, ¿no? Claro, entonces, ahí estamos hablando entonces, ¿no? Eh, pero en este sentido, entonces, si esta persona se da cuenta que su debilidad es esa, no se trata de que la persona diga, entonces, pues sí, soy inseguro, pues no, hay otras personas que son peores que yo, ¿no? No se trata de eso. ¿Qué vas a hacer con tu inseguridad? No, porque así soy, pues, ¿no? O sea, ya está bien, ya lo reconociste, ya, pero ahora la idea es, ¿qué vas a hacer con eso? Entonces, no se trata de que solamente la persona, pues, haya llenado el análisis FODA y haya colocado, sí, pues, soy inseguro, ¿no? Así soy, pues, no, hay gente que peor, tiene otras cosas. Oye, pero no, lo que se trata es, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? O sea, ¿a partir de cuándo vas a comenzar a trabajar sobre ello?
¿Por qué? Porque las debilidades, sobre todo si están enfocadas hacia alcanzar una meta o un fin determinado, am, hay que trabajar sobre ello. Claro, ¿no? Muy bien, ¿opera qué? Por primera vez y se le muere el paciente. Claro, entonces eso es lo que va a ocurrir, pues, ¿no? De tal manera que hay que saber trabajar las debilidades. Entonces yo puedo ser consciente de mis debilidades, pero no se trata solamente de ser consciente, sino que hay que trabajar sobre las debilidades. Entonces, si soy una persona insegura, sí, yo me he dado cuenta de que estaba en el colegio. Y ya, pero ya estás en tercer año de universidad y sigues asumiendo de que eres una persona insegura. Entonces, ¿qué ha pasado desde que saliste del colegio hasta ahora que no has trabajado sobre ello? ¿Vas a esperar a terminar la carrera para llevar esa inseguridad en el trabajo? Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Entonces, por eso, el análisis FODA no es un llenado nada más de los 4 cuadrantes, sino implica el tomar decisiones. Entonces, si yo me di cuenta de que soy una persona insegura y que necesito desarrollar seguridad, confianza y todo ello, bueno, pues tengo que preocuparme por llegar a tener una asesoría profesional, probablemente. Claro, ¿no? Tener una ayuda profesional, una persona con la cual pueda yo desarrollar entonces mi mejor sentido de adaptación, de poder saber elegir y decidir, hacerme responsable de lo que yo elija y muchas otras cosas más, ¿no? Claro, pero para eso necesito el acompañamiento de un profesional. Muy bien. Ahora, ¿cuándo vas a empezar? No, pues algún día. Entonces, lo mismo que nada, algún día, pues algún día va a pasar un mes, 2 meses, un año, algún día. Entonces, ese algún día no es algo realista, no es algo exacto. Entonces, a fin de mes voy a comenzar a buscar en sí a un profesional de la salud mental para que pueda con esta persona entonces saber dirigirme a desarrollar tal cosa, etcétera. Ahí estamos tomando una decisión. Porque no se trata de que solamente la persona señale cuál es su debilidad, sino que también lo importante es de qué manera va a trabajar eso, de qué manera va a mejorar eso. Claro, ¿no? Y eso va a llegar a convertirse pues en un punto clave, obviamente. ¿Ya? Entonces, el manejo de lo que nosotros podamos llegar a presentar, nuestras capacidades, habilidades, destrezas, va a estar en función, sobre todo también, a el grado de compromiso que tengamos. Por eso, las personas que tienen a presentar un alto grado de compromiso con ellos mismos, con su medio, con su entorno, pues se van a llegar a desenvolver adecuadamente, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo importante a todo esto, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, de eso se trata. Entonces, las debilidades se vuelven fortalezas, trabajo sobre ellas para volverlas fortalezas, y las fortalezas debo de perfeccionarlas, claro, las fortalezas deben de perfeccionarse para que de esa manera pues pueda llegar a mejorar obviamente también mi desenvolvimiento, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso viene a ser. Las oportunidades se aprovechan y de esa manera afrontamos las amenazas, claro, ¿no? Y por otro lado también, así es como afrontamos las amenazas. Y así como dijimos, es como afrontamos entonces las amenazas. ¿Ya? Muy bien, fortalezas. Entonces, de esta manera tenemos fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Un aspecto muy importante a lo que podamos llegar nosotros a realizar. ¿Bien? Ahora, una vez que ya tenemos claro entonces cuáles vienen a ser estas características que nos definen, nos vamos ahora hacia la idea de la vocación. Nos vamos ahora hacia la idea de vocación. ¿Qué viene a ser este punto? Cuando hablamos ahora acerca de la vocación va a llegar a ser un llamado para lo cual nosotros nos dirigimos a alcanzar. Nos referimos en este caso hacia una meta, hacia un fin, claro, ¿no? Sobre todo el fin profesional, ¿no? Que es lo que estamos viendo en ese sentido. El término vocación entonces proviene del término latín vocatio, que significa llamado, y se entiende como un impulso interno hacia una inclinación, una disposición que poseen las personas para realizar con plena satisfacción determinadas actividades, ocupaciones y también profesiones. Entonces, es así que hablar acerca del análisis, o perdón, de la vocación, es referirnos al llamado hacia desempeñarnos de una u otra manera en alguna actividad, pero sobre todo el desempeño lo que se busca es que sea favorable.
Entonces la vocación es el descubrimiento de una pasión en la vida y tiene como finalidad la autorrealización. La vocación, en este caso, es el descubrimiento, dijimos, de una pasión en la vida y que tiene como finalidad la autorrealización. Es decir, al momento en el cual nosotros llegamos a elegir a qué dedicarnos, ya estamos intrínsecamente valorando eh, el sentido de realización del individuo, que se pueda llegar a sentir bien consigo mismo, con su propia existencia, con lo que pueda llegar a elegir, con lo que pueda llegar a dedicarse. Entonces, eso es justamente, ¿no? Entonces, la vocación es una decisión al final que uno determina, que uno establece a partir de su propio autoconocimiento. Por tanto, entonces, seguir la vocación es tratar de ser uno mismo, de ser auténtico, respetarse y adoptar un compromiso de vida. Y adoptar de esa manera un compromiso de vida. ¿Ya? Y adoptar, así como dijimos, pues un compromiso de vida. ¿Ya? Al momento en el cual nosotros nos desarrollamos, vamos a tener entonces que llegar a enfocarnos, obviamente, hacia una determinación, una elección. Y conocer acerca de una pasión se refiere a aquello que nosotros disfrutamos hacer. ¿Qué puede llegar a ser entonces? ¿Qué puede llegar a ser entonces aquello de lo cual nos pueda llegar a gustar? ¿Qué puedo realizar que me satisfaga? Pero que sobre todo también me permita entregarme a lo que hago. Esa es la parte de la vocación. Entonces, debe haber alguna actividad con la cual yo me sienta en las condiciones más adecuadas, tengo un desenvolvimiento favorable, me gusta, me agrada lo que hago, y eso es justo lo que vemos en este campo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza la vocación? Entonces, la vocación viene a ser un llamado para lo cual nosotros nos dirigimos a realizar una actividad en donde implica compromiso y entrega. Por lo tanto, por eso nos dicen, seguir la vocación es tratar de ser uno mismo, ser auténtico, respetarse, pero también por otro lado, adoptar un compromiso de vida, que significa que esto a la larga, pues se pueda llegar a desarrollar, se pueda llegar a desencadenar en compañía o, mejor dicho, en pos de los demás. Es lo que se busca. Ajá. Entonces, de esta manera es como va a llegar a caracterizarlo, pues, ¿no? Entonces, la autorrealización va a llegar a tener sobre todo, pues, ese sentido valorativo, ¿ya? Va a llegar a darse a partir de ese sentido valorativo. A continuación, a continuación, cuando nos referimos acerca del individuo, acerca del sujeto, vamos a necesitar también darle una fuerte valoración a lo que realizamos. Cuando buscamos darle un sentido a la actividad que nosotros realizamos o que llevamos a cabo, si queremos también verlo de esa manera, eh, debemos de darnos cuenta de que todo tiene un sentido, o buscamos al menos darle un sentido, una actividad a todo ello. La actividad que nosotros decidimos realizar va desarrollándose bajo nuestra responsabilidad y gracias a un sentido de autodescubrimiento, que es lo que vamos a ver a continuación. Identificando una vocación, necesitamos de reconocer nuestros intereses, nuestros talentos, nuestros valores y nuestros rasgos de personalidad. Esto es justamente lo que se lleva a cabo en el llamado proceso de la orientación vocacional, que ustedes seguramente habrán escuchado en algún momento, ¿verdad? La orientación vocacional. Entonces, ¿qué pasa en el campo de una orientación vocacional? Cuando hablamos acerca de la orientación vocacional, se refiere a continuación, si hablamos de la orientación vocacional, decíamos,
La orientación vocacional viene a ser todo un proceso mediante el cual se presenta el descubrimiento de todos estos detalles. Es el descubrimiento entonces de intereses, nos referimos entonces también pues hacia talentos, claro, ¿no? Características o valores que nos van a también llegar a ir definiendo propiamente dicho, ¿no? Y el manejo precisamente de esto es lo que vamos a llegar a mostrar. Ah, ya. Intereses. Vamos a verlo por acá. Cuando hablamos acerca de los intereses se refiere a nuestros gustos o preferencias. Son las preferencias o los gustos por determinados tipos de actividad, como por ejemplo, pues el deporte, la música, la lectura, el poder socializar, ayudar a otras personas. ¿Cuál viene a ser tu interés? Entonces, por ejemplo, aquí es donde encontramos a las personas que cuando eligen ciencias de la salud, que es algo de lo que ya comentábamos también nosotros en su momento, al elegir ciencias de la salud se refiere a personas con las cuales tienen interés por ayudar a otros. Claro, por ejemplo, ¿no? Ahí aparecería. Otras personas a lo mejor se centran más bien su interés en llegar a programar. A lo mejor, lo suyo es eso, es llegar a programar. Ah, entonces, de darse este sentido, entonces lo que buscamos, ¿cuál viene a ser tu interés? Ah, lo mío es la noticia, lo mío es la noticia. Yo quiero llegar a conocer acerca de esto, quiero saber acerca de la verdad, quiero conocer acerca del desarrollo, qué sé yo, ¿no? Social, ¿no? La arqueología me llama mucho la atención, llegar a descubrir, digamos, ¿no? No sé, restos que sean valorados más adelante como patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles vienen a ser tus principales intereses? Claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, va a llegar a ser un detalle muy importante. ¿Cuál es lo que realmente te interesa, ¿no? ¿Cuáles son tus gustos? Pero cuando hablamos acerca de gustos, no nos referimos al hobby, que es algo de lo cual debemos diferenciar. El hobby viene a ser un pasatiempo. Es algo que nosotros disfrutamos hacer, sí, pero es un pasatiempo. Entonces, no debemos de confundirlo con un interés profesional. Hablar, por lo tanto, del aspecto profesional, del ámbito profesional, se refiere entonces a los intereses que las cuales nosotros nos dedicaríamos a una actividad basado en el conocimiento, basado en la reflexión, basado en la capacidad argumentativa, cosa que eso no se ve, pues, cuando hablamos acerca cosa que más bien dijimos, eso no se ve como cuando hablamos de un hobby. Entonces, en un hobby no tiene que pasar por eso, ¿no? No. La disciplina, el entrenamiento, la búsqueda del conocimiento, etcétera, es distinto, pues, ¿no? Claro, ¿no? Es diferente. Entonces, se debe diferenciar por eso el hobby de la profesión. Entonces, no es lo mismo el hecho de que la persona pueda llegar a dedicarse a poder realizar tal o cual actividad basándose en un conocimiento científico, adaptativo, claro, ¿no? No debe de centrarse en ello, ¿no? Entonces, los intereses deben de darse, deben de enfocarse, deben de dirigirse hacia el ámbito por la cual pueda llegar a tener un desplazamiento favorable. La persona se entrega a lo que hace, recordemos que esa es la parte de la vocación, pero los intereses profesionales son aquellas que están dirigidas hacia poder desempeñar una actividad a largo plazo. Un hobby lo puede dejar en cualquier momento. El hobby es una actividad placentera, de esparcimiento, claro, pero otra cosa es que te dediques a algo de manera profesional, porque a nivel profesional la persona lo que busca es el perfeccionamiento. Ah, si es un hobby, no necesita perfeccionarte, solamente disfrutarlo. Solo juego pelota, claro, pero no tengo que irme a las 5:30 de la mañana a correr a la orilla de la playa para poder tener mayor resistencia física. No, no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque pues no me dedico al fútbol profesionalmente, pues. Claro, si me dedicara al fútbol profesionalmente, entonces yo tendría que cuidar mi dieta, hacer ejercicio, rutina de ejercicio, porque es profesional. Claro. ¿Me gusta ir al gimnasio? Sí, levanto pesas, pero de ahí a estar comiendo pues proteínas todo el día, 5 comidas al día, y qué sé yo, y con pechuga de pollo y full huevo.
Entonces, no, pues, ¿por qué? Porque lo mío no es el culturismo, ¿no? El fisicoculturismo a nivel profesional. No es eso. Simplemente, pues, me gusta ir al gimnasio, llego a levantar un poco de pesa, pero nada más es eso, ¿no? Es para mantener una silueta, ese es punto. Pero de ahí no me voy a dedicar a eso profesionalmente, ¿no? A chapar cuerpo. Entonces, de tal manera que la diferencia entre un hobby y una profesión es porque los intereses profesionales implican entrega y perfeccionamiento. Entonces, marquen la diferencia. Entonces, yo no puedo decir, pues, no, sí, ¿cuál es tu hobby? Mi hobby es ir a la universidad. ¿Quién va a decir, pues, mi hobby es ir a la universidad? O sea, ¿cómo hace tu hobby ir a la universidad? Pues eso no es un hobby. Claro, ¿no? No es un hobby ir a la universidad, ir a un hobby, perdón, es algo que se da de manera placentera, momentánea y que no implica perfeccionamiento. En cambio, la actividad profesional sí llega a ser, ¿no? Mi hobby es postular. La que todo chico se pasa. ¿Cómo sé que tu hobby es postular? Sí, Cristian. Muy bien. Mi hobby es postular. Dice. Muy bien, entonces, muy bien. Cualquier convocatoria que salga de frente el póstulo, mi hobby es postular. Entonces, de tal manera que cuando hablamos acerca de los intereses profesionales, implican entonces el perfeccionamiento. Claro, ¿no? Porque tú desarrollas un talento, pero lo que buscas es ser mejor, obviamente, ¿no? Claro, entonces, ¿de qué manera puedo ser mejor en esto? ¿Por qué? Porque no es un hobby, pues es una profesión. Entonces ahí viene el detalle que debemos de tener en cuenta, sobre todo, ¿no? Gracias al autoconocimiento nos damos cuenta de que también tenemos un conjunto de aptitudes, habilidades y de competencias que posee un individuo. Claro, esa es una capacidad. Ahí viene otro detalle, ¿no? Como poder llegar a persuadir. Alguien tiene la capacidad de poder convencer a otros a través de la palabra. Solo yo de que estaba en el colegio, lo que yo decía, todos me creían. Sí, tenía una fuerza de convencimiento terrible. Yo podía tener facilidad para poder vender, incluso hasta una piedra la vendía como la piedra filosofal y me la compraban. Entonces, de tal manera que yo tengo poder de convencimiento. Y ese es un talento. Claro, ese es un talento. Saber liderar, por ejemplo, ¿no? La capacidad de poder dirigir, ese es el talento, poder dirigir para aquellos que van al área empresarial, al ámbito organizacional, ¿no? Ser líder, por ejemplo, es una capacidad. Poder llegar a comunicar, sobre todo también, ¿no? Crear, innovar, ¿no? Controlar las emociones, inteligencia emocional, ¿no? Ujú. Entonces, eso vendría a llegar a ser, ¿no? El que comienza, ¿qué? Vendiendo un lápiz, una mansión. Ya, por ejemplo, han visto esos videos, ¿no? Donde dice, entonces, sí, yo le cambié tal cosa y luego llegué a cambiarle por esto otro y terminé con esto, con aquello, ¿no? Entonces, el cambio, ¿no? El trueque, claro, así es. Y eso, por ejemplo, ¿no? El trueque. Claro, entonces, en ese sentido, digamos, ¿no? Es donde puede llegar a presentarse esa peculiar condición. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros buscamos, obviamente, es llegar a tener un mejor desenvolvimiento, obviamente, para con nosotros mismos, darnos cuenta de lo que estamos finalmente, pues, desarrollando, ¿no? Sí, y ese es el detalle principal, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos alcanzar en ese peculiar sentido? ¿Ya? Muy bien. Y eso ¿por qué, no? Porque es importante llegar a considerarlo. Bueno, pues porque al momento en el cual nosotros nos desenvolvemos en diversos planos, nuestras capacidades o habilidades van a ir también de la mano con nuestro perfeccionamiento, van a ir acompañando el trabajo, la actividad que realiza el sujeto. Y por lo tanto, es importante darnos cuenta de cuáles vienen a ser estas condiciones. Las habilidades que uno va teniendo, los va perfeccionando cuando está en la universidad. Si bien es cierto, en un perfil profesiográfico, le dicen, necesitamos un profesional que tenga estas características, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Ya, listo, muy bien. Eso es lo que se espera que uno desarrolle como parte de un preámbulo. No lo vayan a confundir. Algunos, por ejemplo, creen que, bueno, pues si yo voy a ir a la universidad, entonces ahí van a perfeccionarme totalmente y van a hacer que sea una persona segura de mí misma, que pueda llegar a tener, pues, un mejor desempeño en el área de número, porque voy a ingeniería. Entonces, si tengo problemas desde ahora en matemática, bueno, con tal que ingrese, se acabó. Ya en la universidad, pues, van a hacer de mí, pues, todo un Frankenstein, ¿no? Entonces,
sea, hay gente que piensa eso, ¿no? Que cuando va a la universidad lo van a transformar. Y no es así. Y no es así. Lo que sucede es que en la universidad vas a perfeccionar aquello que ya tienes. Aquellas capacidades o habilidades que tú no habías descubierto, vas a descubrir que tienes otras condiciones, pero no es que van a ser una persona nueva de ti. O sea, no es eso, sino es que tú ya tienes cierta predisposición, ciertas características, claro, ¿no? Y eso es lo que se va a ir perfeccionando. Entonces, si yo soy una persona líder, un líder nato, en la universidad te van a dar oportunidades para que tú puedas perfeccionar tu liderazgo. Eso es lo que va a suceder. Ah, ya, entonces eso es lo que va a pasar. Claro que sí. La universidad lo que te va a brindar van a llegar a ser las oportunidades por las cuales tú puedas llegar a perfeccionar las capacidades o tus capacidades. Ah, entonces a eso es a lo que se refiere entonces cuando hablamos acerca de estos talentos, ¿no? O capacidades o aptitudes que pueden llegar a desenvolverse dentro del plano profesional. Claro, pues de eso se trata. Ah, entonces el manejo de lo que nosotros tenemos, el desarrollo de lo que podamos llegar a presentar, bueno, pues eso es lo que nos va a caracterizar también, ¿no? Sí. Ajá, eso viene a ser entonces cuando hablamos acerca de aptitudes, habilidades y competencias. Ujú. ¿Qué posee entonces así un individuo para poder persuadir, liderar, investigar y bueno, y múltiples otros detalles que podemos llegar a apreciar en este caso? ¿Ya? Muy bien, entonces de eso se trata. Y ese viene a ser un aspecto muy importante, ¿no? Saber determinar cuáles vienen a ser nuestros propios talentos. Ujú. Por otro lado, otra parte de lo que comentábamos también, el tema de desarrollo, perdón, autoconocimiento, es poder descubrir cuáles vienen a ser nuestros valores. Y es que cuando hablamos acerca de los valores van a llegar a ser, los valores, dijimos, van a llegar a ser entonces aquello de lo cual nos motiva, nos orienta para poder enfocarnos también hacia tomar buenas decisiones. Ah, entonces corresponde a aquello que va a llegar a ser relevante o importante para nosotros. Los valores se identifican con la pregunta, eh, ¿para qué se escoge una carrera profesional? Ajá, ahí identificamos el valor. Ah, tal vez puede ser para ayudar a la gente. El valor a lo mejor es el altruismo. A lo que a mí me motiva es una perspectiva altruista, que es ayudar a las personas. Por eso sigo enfermería, psicología, medicina, etcétera. Ayudar a la gente. Para ganar dinero, tal vez el valor es lo económico. El valor económico se ve reflejado, por ejemplo, en qué carreras, a ver, se valora la parte económica, la parte del dinero, hay carreras que van a valorar mucho la parte lucrativa, claro, ¿no? Y es que también tiene que ver ello, también lo produce. Como por ejemplo aquellos que a lo mejor puedan seguir economía, ujú, administración de empresas, por ejemplo, ¿no? Sí, yo sigo esta carrera porque al final a la larga quiero quedarme pobre. Como que no, ¿no? Como que no va. Claro, no va por ese lado. Ah, entonces, más bien al contrario, son personas que las cuales van a llegar a presentar eso, ¿no? El ganar dinero es un valor, ¿no? Hay personas que le dan un gran valor a esto, ¿no? Tener nuevas experiencias, por ejemplo, también, ¿no? Tener nuevas experiencias. Y es que hablar acerca de tener nuevas experiencias es poder llegar a desenvolvernos en otro plano a viajar, conocer. Por ejemplo, hay gente que llega a elegir también algunas carreras que tienen que ver con viajar o conocer lugares. Ajá. Entonces, implica el hecho de poder llegar a tener que viajar continuamente, probablemente, ¿no? Aquellos que a lo mejor pues siguen también geografía, historia, son personas que no solamente pues van a estar pues metidas en una biblioteca, ¿no? No, son personas que salen, tienden a conocer estos lugares, alguien que va a geografía, por ejemplo, ¿no? Y que se quede pues en sus cuatro paredes, no, pues no, entonces para conocer el clima de tal lugar, yo me voy a la selva, uy, no, el clima es así, yo me voy a la sierra, es de esta manera, esta planta crece en tal lugar, qué sé yo. Alguien, por ejemplo, que va a biología, alguien que va a biología, pues no va a estar pues tampoco en sus cuatro paredes lleno de macetas, ¿no? Claro que no. Entonces, esta persona que va a biología, entonces va a tener pues que viajar, se va a ir a la selva, va a conocer algo. Me traje un insecto, sí, de la selva, me traje este gusanito, me encanta este gusanito porque tiene un color rosa que me fascina. ¿Qué sé yo? Entonces se trae un gusanito, a lo mejor se trae un souvenir, ¿no? Se trae un souvenir. Y de esa manera, ¿no? Una mariposa, por ejemplo, ¿no? Esta mariposa la traje para disecarla y qué sé yo, ¿no? Y tenerla, pero me encanta
sus plumas, te iba a decir, sus alas. Su pluma. Entonces, en este caso, sus alas, sus alas. A mí me encantan los colores, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es donde se daría. Entonces, un biólogo a lo mejor le gusta conocer, tener nuevas experiencias, viajar, ya eso se refiere, ¿no? Perfeccionarme, tal vez, que es lo que busco, crear nuevos productos. Hay gente que le encanta inventar cosas, le encanta producir cosas nuevas. Y eso, por ejemplo, también se da dentro del campo de la ciencia, ¿no? Claro, ¿no? Le gusta innovar. Hay gente que le gusta innovar. Por ejemplo, ¿en dónde? Dentro del ámbito de la educación. Aunque no lo crean, sí, sí se da. Hay perspectivas muy interesantes. Hay maestros que buscan eh, diseñar nuevas formas de poder impactar en la educación y por lo tanto también, ¿no? Generar su propia producción. Entonces, yo creo que la representación es algo que llama mucho la atención dentro del campo del aprendizaje, dice un maestro. Por eso es que yo que soy bastante histriónico, voy a dirigir a mis estudiantes para que ellos también, luego de escuchar las clases, luego de leer, luego de instruirse, van a hacer una representación teatral, por ejemplo, ¿no? Una representación escénica sobre, pues, ¿no? El combate de Angamos, algo así, ¿no? Entonces, de tal manera que el maestro trata de llamar la atención de los niños y entender sobre todo qué es lo que sucede en nuestra historia del Perú, pero más bien a través del arte escénico. Entonces, por ejemplo, hay maestros que hacen eso. Entonces, no solamente pues es dictar, explicar y punto, ¿no? Sino que lo que hacen es llegar a representarlos, ¿no? Y los chiquitos los visten incluso, ¿no? Si algo así como Halloween, cuando se visten así, ¿no? Se visten así también para una actuación, pues, ¿no? Y lo recrean de alguna manera. Entonces, de tal forma que también tiene el impacto visual, tienen el impacto, obviamente, del conocimiento. Y eso también, ¿no? Es un aspecto favorable. Sí, entonces crea una nueva forma de poder llegar a motivar quizás el aprendizaje, ¿no? Claro, ¿no? Esa es la idea. Tener más poder, bueno, ¿cuál viene a ser el valor, ¿no? Para los políticos, ahí está, ¿no? Para los que siguen ciencias políticas, a lo mejor. Buscan identificar lo que una persona considere estimable o importante, en pocas palabras, sí. ¿Qué es importante para ti? Importante para ti puede ser ayudar a las personas, importante para ti puede ser la parte económica, claro, ¿no? Lo importante para ti puede ser generar una mejor organización social, claro, ¿no? Los que siguen ciencias políticas, por ejemplo, claro. Y todo eso es a lo que se le llama valores. Pero para eso también debe de ir calzando con rasgo de personalidad. ¿Cómo somos? ¿Somos personas introvertidas o extrovertidas? ¿Somos más analíticas o somos más prácticas? Yo soy una persona muy analítica. Me di cuenta de que cuando pasa algo, lo pienso, lo repienso, lo recontrapienso y después tomo una decisión. Yo soy así. Hay otros que dicen, no, yo solamente lo pienso un ratito y pa, simplemente actúo. Ya en la marcha se verá. Hay algunos, por ejemplo, que tienen esa idea, ¿no? En la marcha se verá. Eso ya lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así es. Hay otros que no, o hay otros que lo piensan y lo revisan y lo analizan, y después de todo, hacer todo un estudio de campo, ya recién se animan. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo somos? ¿Somos más analíticos, somos más teóricos o somos más prácticos? ¿Somos innovadores o rutinarios? ¿Somos de los que nos gusta seguir el convencionalismo, lo que todos hacen? ¿O nos gusta la innovación? Tiene que ver eso entonces también con nuestro rasgo de personalidad también, ¿no? Sí, hay personas que tienen en su rasgo de personalidad el hecho de gustar de la innovación, de las cosas nuevas. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, conocen tal vez a personas que apenas sale algo nuevo, ya lo quieren adquirir, ya sea un celular, ya sea, no sé, pues la moda de un pantalón, y ya quieren tenerlo. Hay otras personas que no, son personas que dicen, con tal de que funcione, no importa. Mi Huawei P10, la sigo utilizando. ¿Qué? ¿Cómo que sigues utilizando tu Huawei P10? Sí, pues sí, todavía me sirve, así que todavía funciona. Sí, me sirve para hacer llamadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, no necesito más cosas. ¿En serio? ¿Y te sirve tu P10? Sí, todavía me sirven P10. Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Hay algunos que a lo mejor no se interesan tanto por innovar, por comprar cosas caras. Hay otras personas que en su rasgo de personalidad son muy ostentosos. Claro, ¿no? Entonces quieren llegar a utilizar cosas que sean muy llamativas. Ujú. Liderazgo, dependencia. Eso también, ¿no? Liderazgo o dependencia. Eres de las personas que tiende también a manejarse en su rasgo de personalidad, tiende a mover masas, a dirigir,
como también dependencia también, ¿no? Personas que tienden a necesitar de otros, claro. Así como hay algunos que tienen rasgos de personalidad en donde necesitan de otros para que los necesiten, buscan que los necesiten, otros tienden a necesitar de otros para funcionar mejor. Entonces, eso también tenemos, sí, tenemos de todo, ¿ya? Entonces, ese viene a ser un punto también que se ve reflejado en este caso, ¿ya? Muy bien, chicos. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos de una información profesiográfica. Necesitamos así de una información profesiográfica. ¿Qué es esto? Una vez definida la vocación, cuando uno ya decide, en tal caso, la orientación vocacional como proceso hace que finalmente el profesional pueda llegar a decir, bueno, sí, ahora nos queda esto, no queda aquello, no queda lo otro. Y por tal razón, entonces tiende a elegir. Sí, una vez definida la vocación, el segundo paso es buscar información sobre las carreras profesionales que más compatibilizan con dicha vocación. Claro, entonces, si yo me di cuenta de que soy de las personas que tiende a innovar, a hacer cosas distintas, a crear, a diseñar, eso es lo mío, esa es mi vocación está enfocada hacia poder crear, hacia poder diseñar. Lo hago y cada vez que lo hago lo disfruto. Ajá, genial. Entonces, ¿qué más si me dedico a eso? Ajá, entonces, la información profesiográfica corresponde hacia el hecho de poder llegar a elegir cuál vendría a ser la carrera que podría estar relacionado con lo nuestro. Para eso que es necesario revisar el plan curricular, el perfil profesional y también la demanda laboral. Claro, muy bien. Entonces, todo eso es lo que se estaría dando. Cuando hay algunos estudiantes los cuales se dan cuenta de que no tienen información de esto que estamos mencionando, por ejemplo, uno de los recursos que pueden utilizar, a lo que pueden aplicar, es las ferias vocacionales. Ujú. Las ferias vocacionales, por ejemplo, ¿no? Los cuales son una muy buena opción. San Marcos ya ha llevado a cabo, si no me equivoco, el año pasado ha sido, ha llevado a cabo lo que es la feria vocacional. Claro, ¿no? Las ferias vocacionales. Y las ferias vocacionales vienen a ser una muy buena opción para poder llegar a ir definiendo qué es lo que queremos estudiar cuando no lo tenemos muy claro. Porque muchos estudiantes pueden incluso desconocer cuál vendría a ser la carrera a la cual podría dedicarse, porque desconoce que hayan algunas carreras. Ajá. Entonces eso puede pasar. Claro que sí. Hay muchos chicos que llegan a desconocer. ¿A qué me podría dedicar? No sé, no sé, no sirvo para nada, creo. ¿Y por qué crees que es eso? Bueno, pues porque a las finales no sé qué elegir, ¿no? No sé en qué soy bueno. Y es que solamente conoce dos o tres cosas, nada más. Yo no me veo como abogado, ni tampoco como médico, ni como ingeniero, ni como arquitecto. Entonces yo no sé qué hacer de mi vida. Entonces cree que solamente las carreras se reducen a cuatro cosas. Entonces no se ve en ninguna de esas cuatro, cree que entonces no sirve para nada. Entonces, y eso pasa. Muchos estudiantes no conocen acerca de qué tratan otras carreras o a qué se podría llegar a dedicar también. Entonces, cuando desconoce eso, va a suceder, lo que va a llegar a suceder es que va a ir procrastinando. Uno, dos, puede llegar a presentar la dispersión de roles, que eso ustedes ya lo saben por Eric Erickson. Va a presentar una dispersión de roles. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega a descubrir realmente qué es lo que realmente desea. Allá. Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Por eso que es importante las ferias vocacionales. En muchos casos, en muchas escuelas incluso, los estudiantes van a las universidades como visitas guiadas. Y es una muy buena opción también en la que les explican de qué trata la carrera. Hay varias fechas, ¿no? Y van conociendo de qué trata tal o cual carrera, para que más o menos se vayan dando cuenta qué es lo que puedan elegir cuando ya dentro de poco terminen el colegio. Entonces eso sería, ¿no? Claro. ¿No? Ahí que revisan, por ejemplo, cuál es la malla curricular de dichas profesiones, los cursos básicos, los cursos permanentes, los cursos de especialidad.
Entonces, si yo veo la malla curricular de esta carrera, me gusta, me llama la atención. Yo podría trabajar de esta manera, de esta otra, podría hacer ello, aquello y lo otro. Entonces, eso vendría a ser la parte del plan curricular. ¿Eso nos ayuda obviamente a adaptarnos de una mejor manera? Sí. Eso nos va a permitir entonces adaptarnos, dijimos, de una mejor manera. ¿Cuál es la malla curricular entonces? Es una buena opción para poder ir explorando acerca de nosotros mismos. El perfil profesional es referente a las aptitudes, las competencias y las condiciones personales que se requiere también para el éxito de una determinada carrera profesional. Perfil profesional. ¿Qué significa acá? ¿Cuáles vienen a ser lo que se solicita? Por ejemplo, para la carrera de psicología, supongamos, ¿no? El profesional en la feria vocacional, qué sé yo, o incluso en las redes, lo van a encontrar también en las universidades, también tienen su perfil profesional. Entonces, el profesional en psicología es una persona muy analítica del comportamiento. Es capaz de poder observar y referir sobre la sintomatología de los aspectos emocionales, comportamentales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando comienza a señalar las características que definen a ese profesional, ese es el perfil profesiográfico o perfil profesional. Entonces, a partir de ello es en donde comienza a seleccionar los aspectos más importantes. Entonces, el profesional de la salud mental va a ser el profesional encargado de evaluar, diagnosticar, dar tratamiento para esto, para aquello, para el otro, qué sé yo, ¿no? Ahí aparecería el perfil profesional. Entonces de tal manera que yo más o menos tengo una idea acerca de lo que voy a hacer. Claro que sí. Referente a las aptitudes, competencias y condiciones personales que se requiere para el éxito de una determinada carrera profesional. Claro, ese es el perfil profesional. Ya. Entonces, en este caso, es ahí donde nosotros nos damos cuenta de qué cosa es lo que están solicitando. Claro, eso tiene que ver entonces con el hecho de poder llegar a tener conciencia de lo que estarían llegando a solicitar, por perfil profesional. Pero también existe la demanda laboral. Y si hablamos acerca de lo que es la demanda laboral, consiste en investigar la demanda laboral, vendría a ser entonces la carrera elegida, claro, ¿no? ¿Cuál es la demanda laboral? Es decir, ¿cuáles son las remuneraciones que se están teniendo en el mercado? Eso es importante también, ¿no? ¿Qué carrera es aquella que puede llegar a tener un gran impacto dentro del ámbito laboral, en el ámbito laboral? ¿Qué carreras son o cómo están pagando tal o cual carrera? ¿A qué me podría dedicar saliendo de terminar tal o cual carrera, ¿no? Termino la carrera de psicología. ¿Todo psicólogo es terapeuta? No. Entonces, ¿en qué áreas me puedo especializar? Ya, eso es importante conocerlo. Hay algunos que creen que solamente la parte de psicología es el ámbito de terapia y creen que solo el psicólogo, todo psicólogo es terapeuta. No, falso. No todo psicólogo es terapeuta. No todo psicólogo tampoco se va a llegar a desenvolver dentro del área clínica. No, hay muchas más otras actividades que realiza el psicólogo. Pues eso sería, por ejemplo, ¿no? Hijito, no, vas a escuchar puros problemas. No, apenas puedo con mis problemas, ahora voy a poder con otros. No, ahí nomás. El psicólogo no es que se va a sentar a escuchar los problemas de los demás. Todos, no, pues, porque ese es el área clínica. Pero hay otras áreas. En el área organizacional no implica tratamiento, es trabajar en la parte empresarial. Claro, es el clima laboral, es manejar el estado de estrés que puedan llegar a presentar quizás los colaboradores, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces es bastante amplio también, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Quiero seguir literatura. Hijito, de acá hasta que te vuelvas, pues, un Cortázar, un Mario Vargas Llosa. Uy, no, te vas a morir de hambre. ¿Qué vas a hacer, hijo? ¿Vas a dedicarte a vender folletitos? Algo así, ¿no? Es como que uno, ¿qué? ¿Pero cómo va a ser posible? No, pero es que lo mío es la letra. Yo nací para la pluma. Será pues para pelar pollo, pues hijo, pero no, la idea es que tú debes de trabajar en algo en serio. Pero ¿eso es en serio, mi mamá? Eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más pueden hacer entonces, ¿no? Aquel que se dedica pues a otro ámbito, ¿no? Aquel que es historiador a lo mejor, ¿no? Es historiador, ¿no? Entonces, de tal manera que muchas veces se desconoce a qué otra cosa más se puede llegar uno a desenvolver dentro de una carrera, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Es muy amplio ello. Muchas veces lo desconocemos, pues.
Entonces, la falta de conocimiento en ocasiones también nos desmotiva. Entonces, yo no me veo pues trabajando en esto solamente. Claro que no solamente es eso, sino que detrás de ello hay más cosas que uno puede llegar a desarrollar, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Entonces, la demanda laboral es eso también. La carrera elegida, sus niveles remunerativos, tipo de organismos que más requieren de dichos servicios profesionales. Claro, como por ejemplo también, al momento de ver el periódico, no está mal. ¿Qué, cuáles vienen a ser qué es lo que más, qué demanda más cuando se llega a trabajar en tal o cual cosa? Por ejemplo, ¿no? Eso ayuda también bastante, la demanda laboral. Yo ya sé hasta cierta parte de lo que se desenvuelve en el ámbito laboral cuando ya estoy en la universidad, me di cuenta de lo que puedo realizar, pero también otra manera de poder ser más competitivo con el mercado, porque hay muchas de tu profesión también, eh, marcar una diferencia es también enterarte acerca de lo que solicitan las empresas o qué entidades lo solicitan. ¿Y eso dónde lo ves? Lo ves en la bolsa de trabajo. Cuando llegas a ver la bolsa de trabajo, entonces es ahí donde tú te das cuenta de qué es lo que solicitan. Se solicita profesional que sea experto en psicoterapia con síndrome de Asperger, supongamos algo así, ¿no? Entonces, que sea de referencia o de preferencia cognitivo-conductual. Entonces yo soy cognitivo-conductual, yo ya he trabajado esto, genial, pero nunca me he centrado a trabajar con niños con Asperger. La verdad que no, eso no me ha pasado. He trabajado con niños con síndrome de Down, he trabajado, pero con Asperger, no, nunca. Entonces, como están pidiendo eso, me di cuenta de que tengo que perfeccionarme. Claro, entonces el profesional que hace comienza pues a ir a instituciones donde pueda capacitarse también o poder atender incluso a niños con síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque es parte de lo que él desarrolla y asume que debería de ir perfeccionando. Entonces, él se ha enfocado a niños con habilidades especiales. Trabajar con Asperger no ha sido su especialidad, pero ahora quiere trabajar en eso. Entonces, quiere mejorar como profesional. Eso, ¿por qué? Porque lo vio en la demanda laboral también. Entonces, la demanda laboral nos permite también abrir luces, nos permite ver, mejor dicho, ver nuevas formas de poder enfocarnos también incluso dentro del campo laboral. Claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay muy pocos profesionales de la salud centrados, me refiero en el ámbito psicológico, centrados al tratamiento, por ejemplo, del autismo. Ajá. Entonces son como agujas en un pajar, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, en este caso es muy complicado. No todo terapeuta de niños sabe cómo trabajar la parte de trastorno del espectro autista. Entonces, en este caso, llegar a determinar esto, desenvolverse de una mejor manera, sí podría llegar a ser favorable. Entonces, por esa razón es que debe de enfocarse, debe de estudiar, o debe de perfeccionarse, mejor dicho. Claro, ¿no? Pero eso lo ayuda a verlo la demanda laboral. Y la parte económica es aquello que viene solo. Muchas veces se preocupan por eso, a veces, sobre todo más los papás. No, pero te vas a morir de hambre por esto, por aquello, por lo otro. Sin embargo, en la práctica no es tanto así. Por ejemplo, me he enterado muchas razones, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, una de las carreras que estaba bien ligada a eso, a este tipo de comentarios, era la docencia. Quiero seguir de educación. Oh, hijito, te vas a morir de hambre. No puede ser. Educación, ¿cómo es posible? Sin embargo, hay muchos educadores que no se dedican solamente a lo que es la docencia dentro del ámbito de escolar, ¿no? Que ese es un área. No solamente es eso, sino también hay docentes que también enseñan a adultos y preparan adultos, no solamente para poder mejorar, obviamente, su calidad de enseñanza, sino también para las pruebas que hacen en el ministerio. Claro, claro que es para la categorización y todo eso, ¿no? Claro, los preparan para el examen. Claro que es esa parte, ¿no? Que ese es otro, es como un examen de admisión, ¿no? Algo parecido. Claro, ¿no? Pero que los preparan. Ya hay docentes que se dedican a eso, se perfeccionan, obviamente, arman todo un equipo y comienzan a instruir a otros maestros que los preparan para dar o rendir el examen tiene su nombre, ahorita no me acuerdo, pero bueno, que tiene que ver con ello, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Y eso da bastante ingreso económico por ese lado, ¿no? Conozco a colegas que están también en ello, ¿no? Y les va muy bien en ese campo. En el ámbito de la pandemia, por ejemplo, las redes sociales naturalmente se dispararon como un elemento necesario. Y es ahí donde se abrieron a muchos más campos, incluso. Hay algunos que hasta dictan en provincia, estando desde acá en Lima, a nivel virtual.
Entonces ahí comenzó a diseminarse, ¿no? Es terrible la situación, así pero favorable sobre todo, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, entonces no es en sí la carrera propiamente dicho lo que uno pueda realizar, lo que va a depender tu estado económico, sino cómo uno se mueve, en qué momento, en qué ámbitos uno se desarrolla. Claro, ¿no? Y muy al margen de lo que es la docencia universitaria, que esa es otra rama en la cual uno también se puede enfocar en el ámbito laboral, la docencia universitaria. Claro, ¿no? Ese es otro detalle. ¿Ya? Muy bien, chicos. Bien, hasta ahí vamos a llegar, jovencito, porque la verdad ya nos ha ganado el tiempo y vamos a dejarlo por este lado para luego ya pasarles también la parte de su materia, porque ya el tiempo no gana, muchachos, y ya estamos justamente ya de regreso para la próxima semanita con más detallitos, ¿ya? Listo, buen chicos, cuídense mucho, un abrazo a la distancia, y que les vaya súper bien a todos, que les vaya súper bien y que tengan una muy bonita semana también para todos, ¿ya? Sí, igual, la parte igual se le va a transmitir, se les va a pasar, ¿ya? Sí, 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 así es, muchachos, no se preocupen, ahora les voy a pasar la parte de su material, ¿ya? Listo, muchachos, nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Cuídense, éxitos y que sigan teniendo una muy bonita semana. Listo, nos vemos. Chau, chau.